Siempre es bueno meditar cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, de la vida cristiana, cuando hablamos de que somos redimidos, de que el Señor nos salvó, cuando propiamente hablamos de los cristianos. Siempre es bueno hacernos de vez en cuando una evaluación de nuestras vidas. El apóstol Pablo llegó a decir a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y una pregunta que me parece que puede ayudarnos mucho a examinarnos, nosotros los creyentes y también los que no son cristianos, que a veces se preguntan: ¿qué es un cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Lamentablemente, cuando leen el significado de cristiano en la vida de algunos, se confunden porque como que le choca. Pero no importa lo que tú pienses lo que es un cristiano, lo que yo piense que es un cristiano, lo más importante es qué dice la Biblia acerca de lo que es un verdadero cristiano. Y la pregunta que me hago como título de sermón es: ¿cómo luce un cristiano? ¿Cuál es la verdadera apariencia real? ¿Cuál es realmente la imagen original de lo que es un cristiano? ¿Cómo luce un cristiano? ¿Cómo luces tú? ¿Cómo luzco yo, que decimos que somos creyentes? Si le preguntáramos a alguien cómo luce un cristiano, sin duda muchos responderían y dirían: bueno, son gente que no beben, grupo de gente que no beben, que no fuman, que no bailan, que no se hacen tatuajes, que no se ponen aretes, digo los hombres. Por gran parte de nuestra vida, todos nosotros en alguna manera hemos creído y hemos pensado que el cristiano se define como una gente que no hace algunas cosas. Definimos a los cristianos como gente que dejan de hacer algunas cosas. Y en este mensaje yo no entraré a lo que debería ser nuestra postura sobre estos temas, que si el fumar, que si el beber, que si... No es de esto que estamos hablando, ni pensamos hablar. Simplemente yo quiero señalarle que hay muchas personas confundidas con respecto a lo que es la apariencia de un cristiano. Usualmente nosotros cometemos dos errores. Primero, porque nosotros sentimos una gran presión por darle validez a nuestro cristianismo delante del mundo y de la gente que nos ve, tratando de hacerlo a través de nuestras obras. Nosotros le damos validez a nuestro cristianismo, lo validamos delante del mundo, tratando de hacerlo a través de las obras que hacemos. Seguramente Cristo a ti y a mí nos está conformando a su imagen poco a poco. Pero intentar tú y yo validar nuestra vida delante de los demás por nuestras obras siempre será una batalla perdida. ¿Oíste eso? Cuando tú tratas de conformarte y de consolarte, cuando te haces la pregunta, ¿seré un verdadero cristiano? Y tratas de responder esa pregunta evaluando cómo ven tu vida los demás, validando la realidad de tu cristianismo sobre las obras que tú haces delante de los otros, si ese es el método que tú y yo utilizamos, la batalla está perdida. Por esta razón los cristianos tienen fama, muchos cristianos tienen la fama de ser hipócritas. Porque esta manera de pensar, hermano, es muy errónea, está equivocada, porque cuando nosotros apuntamos la mirada del mundo hacia nuestras obras santas, entre comillas, nosotros corremos el riesgo de quitar su mirada sobre la perfecta santidad y la gracia inmerecida de Cristo con nosotros. Pero el segundo error que nosotros cometemos es definir la vida cristiana con actividades y prácticas que no necesariamente están prescritas en la Biblia. Decimos cosas como: esta persona no puede ser cristiana porque usa pantalón. Esta persona no puede ser cristiana porque hace esto o hace aquello.
y listamos comportamientos que son condenados quizá más por la cultura que por la Biblia misma. Comportamientos que no definen ni descalifican a un verdadero cristiano. Acusamos a algunas religiones de que son tradicionalistas, pero muchos de nosotros realmente nos hemos levantado en un cristianismo tradicional, con costumbres y prácticas que están más basadas en idiosincrasia y cultura religiosa que bíblica. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿cuáles deben ser las características que revelan de verdad a un cristiano? ¿Cuánto tiempo debe estar tú con alguien para darte cuenta de que esa persona es cristiana de verdad? ¿Qué diferencias claras deben haber entre lo cristiano y lo no cristiano? Estamos dejando que la cultura y no la Biblia defina lo que es ser un cristiano. A veces escuchamos a creyentes que dicen y usan esta frase: deja que tu luz brille, diciendo como que deberíamos hacer cosas cristianas delante de los no cristianos. Deja que tu luz brille. Y es una frase muy subjetiva, o sea, es una frase que no está tan clara, que su significado, lo que quiere implicar es muy subjetivo, no muy claro, aunque se usa con buenas intenciones. Deja que tu luz brille. Porque es una frase que reconoce que somos cristianos delante de Dios, por medio de Cristo, pero delante de los hombres, por lo que nuestro cristianismo real y verdadero es la manera en que nos comportamos. Hermanos, tal vez tú y yo no seamos legalistas, y un día yo voy a predicar sobre el legalismo aquí en esta iglesia. Tal vez tú y yo no seamos legalistas en cuanto a la salvación. Tú dices, no, yo sé que no somos salvos por obra de Jesucristo. Yo espero que tú y yo creamos eso aquí. En cuanto a la salvación, quizás estemos claritos en eso, pero pareciera que a veces sí somos legalistas cuando tratamos de mostrar nuestra fe al mundo. Y la luz que muchos dejan brillar, muchos de nosotros, la luz que dejamos brillar ante el mundo, no es tanto la luz del Evangelio, sino la luz de su propio comportamiento. Una luz que no es tan brillante como el Evangelio. ¿Me están entendiendo? Estamos allí fuera y nos conformamos con que con cierto código de conducta religiosa estamos mostrándole a la gente que somos cristianos. Esa es la luz que tú le estás mostrando. Pues tú le estás mostrando un parpadeíto, un brillito viejo de claridad. Porque la luz que debe mostrar no es nuestra luz, es la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero vamos yéndonos y aterrizando a aspectos más concretos con relación a este tema. Para estar claros, hermanos, cada cristiano debe luchar y esforzarse por crecer en santidad. Eso está claro. Sin santidad, nadie verá al Señor. Esta lucha que tiene el cristiano con la naturaleza pecaminosa, como vemos en Romanos capítulo 7, versículo 21, con los miembros de nuestra carne, es una evidencia de que el creyente debe luchar y esforzarse. Y los miembros de la iglesia deben estar pendientes de sí mismos, rindiéndose cuenta para traer muerte al pecado. Y bien dice el Señor que nuestras buenas acciones alumbran. Eso está claro. No es que las buenas obras no tienen sentido en la vida cristiana. No es que tu accionar no tiene sentido ni valor. Mateo 5, capítulo 15 dice, vuestra luz alumbre en medio de los hombres. Y el Señor dice que no se pone una luz encima, debajo del almuz, sino encima, para que brille e ilumine. Sin embargo, la pregunta permanece. ¿Estamos dejando que nuestra apariencia de santidad nos valida y nos confirme delante del mundo más que nuestra fuente de santidad, que es Cristo mismo? Y yo pienso que culturalmente nosotros hemos puesto una carga demasiado grande sobre el cristianismo, hermano. Hemos puesto una carga cultural demasiado grande sobre el cristianismo para validar sobre el cristiano para validar su propio cristianismo delante de los demás. Por encima de eso, hermano, pienso que también hemos elevado algunos comportamientos como más cristianos
que otros, disminuyendo el valor de otros que la Biblia espera y demanda en nosotros. Entonces, como hay tanta forma eterna de aparentar el cristianismo, sobre todo, por ejemplo, yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo no fallo a un culto, wow, y siempre tengo mi Biblia y siempre estoy buscando lo que el pastor dice, yo no fallo. ¿Es eso lo que define realmente un cristianismo, esas cosas externas que tú haces y que yo hago? En parte son importantes, no se pueden descartar, pero bíblicamente yo me pregunto, y aterrizo aquí, ¿cómo luce un cristiano? ¿Cómo verdaderamente luce un cristiano? Y aquí van 4 cosas que no están en un orden específico que yo les voy a mencionar. Primero, el amor. El amor es una marca del verdadero cristiano. No hay un pasaje más claro y más fuerte sobre el amor de los cristianos y que los cristianos deben lucir que Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, que nos dice, si quieren me acompañan allí. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. De todas las características, hermano, que nosotros debemos identificar en un cristiano y amigos, Cristo dice que el amor, y específicamente el amor que tenemos entre los cristianos, será una de las maneras en que nosotros seremos reconocidos como cristianos. Quizá no bebamos, no bebemos, quizá no fumamos, no nos ponemos tatuajes, ni bailamos, y algunos ni pantalones se ponen. Pero si no amamos a otro cristiano con un amor visible, sacrificial y generoso, tal como el amor de Cristo, simplemente no vamos a lucir como cristianos, como religiosos, como legalistas fariseos. Pero si no hay amor, no estamos reflejando el verdadero cristianismo. En Juan capítulo 17, versículo 22 al 23, Cristo nos habla acerca de la unidad de los cristianos, la unidad que los cristianos deben tener y manifestar al mundo. Y un teólogo se refiere a este pasaje de Juan capítulo 17, 22 al 23, como el pasaje de la defensa del amor. El Señor dice en ese pasaje, la gloria que me diste les he dado. Padre, la gloria que tú me diste a mí les he dado a mis hijos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La unidad de los cristianos y entre los cristianos testifica y habla a la verdad del Evangelio. Amar a otros requiere no tener los ojos en uno mismo. Esto es muy importante. Hermano, no hay algo más antinatural, o sea, algo que va contra lo natural para un humano que dejar de amarse a sí mismo y amar a los demás. ¿No es verdad que lo primero que siempre ocurre cuando hay una situación en que tus intereses y los míos son afectados, lo primero que se levanta es jalar para el lado de uno? Lo natural es uno buscar lo conveniente, el beneficio personal en las circunstancias. Lo antinatural es ponerse a uno de un lado, dejar de amarse a uno mismo y amar a los demás. Eso es antinatural, pero es divino. Amar a otros poniendo toda nuestra atención sobre su bien, buscando ese bien con todo nuestro tiempo, con toda nuestra energía, con todos nuestros recursos, solo es posible cuando ha ocurrido un cambio radical en la vida de un hombre o una mujer que dice ser cristiano. Cuando nosotros vivimos de tal manera, entonces estamos diciendo y testificando que Cristo es ese cambio radical. No se trata de cuántas veces tú vas a la iglesia, no se trata de aún ni cómo tú practicas ciertos ritos evangélicos. Se trata de tú presentar en tu vida a Cristo
de una manera clara a través del amor a tus hermanos. Pero hay otro fruto, hay otra evidencia, otra muestra que debe haber y debe lucir un cristiano, y es el gozo. El gozo. A lo largo de la palabra de Dios nosotros encontramos que una de las características más fuertes de su pueblo es el gozo. Gozo. Esa palabra la mencionamos, la escuchamos, pero poco la experimentamos. Los salmos, por ejemplo, están llenos de proclamaciones del gozo que tendrían los que están en su presencia. Gozo, en la presencia de Dios, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y yo veo algunos rostros aquí, a veces en el culto, que yo digo, ¿y tendrá ese gozo? A veces yo veo rostros, como dice alguna gente, cara larga, endruñado, como si estuvieran esperando en una oficina pública que le entreguen un papel, desesperado. Es en la casa de Dios. Es Dios que está aquí. Y no lo puedo gritar más fuerte. Y si lo grito más fuerte, no puedo llegar al nivel de expresar la realidad de que Dios está aquí. Hermanos, no es cualquier gente. Es el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Y compartía con otra hermana ayer que quiero dentro de poco traer una serie de mensajes precisamente sobre el gozo, sobre la búsqueda de la felicidad en el cristiano, la lucha, la batalla por el gozo cristiano. Porque sabemos muy bien que el diablo utiliza el semblante duro y seco de los cristianos para que la gente no sienta ningún tipo de atractivo, ni vea ninguna diferencia entre tener a Dios y no tenerlo. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano de la iglesia. Ah, qué bien. Y en la semana, a veces uno ve impíos que parecen más alegres que uno. Con la bagatelita y la lucecita y la cosita que el mundo le ofrece, tienen una felicidad increíble, y nosotros con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el proveedor de todo, que nos cuida, que nos ama, que dio su vida por nosotros, el glorioso, el grande, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vivimos apagados. Decía yo a un hermano una vez, haciendo una frase de una organización política, esa por ahí, esa frase que usaban antes en las elecciones. ¿Y qué fue, compañero? ¿Le apagan el hacho? El cristiano no puede andar con el hacho apagado. El cristiano tiene que andar con el hacho encendido todo el tiempo. Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Eso lo dice la palabra de Dios, hermano. Eso fue Dios que lo dijo. Y Dios habla mentira, Dios no se equivoca. Y eso está disponible para ti y para mí. El apóstol Pablo incluso lo pone como un mandato en Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, pero Pablo, ya tú lo dijiste. No, otra vez os digo, regocijaos. Porque el gozo es un distintivo claro de lo que Dios hizo en tu vida ante los demás. Cuando Pedro, le he compartido eso a otros hermanos, a algunos hermanos, cuando Pedro nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestro cristianismo, de la esperanza que hay en nosotros, yo siempre he dicho, y la esperanza se ve. ¿Cómo es que una gente va a decir, oye, pero Morena, y esa esperanza que tú tienes? La esperanza se ve. No, pero que la ven vibrante, chipeando de gozo y de alegría en su vida. Y entonces ese gozo, como dice Pablo, la esperanza produce gozo. El gozo hace que la gente sienta sed por aquello que tú has conocido, porque quieren conocerlo. Salmo 87, 7, entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti, oigan esto, hermano, en ti, Señor, están todas mis fuentes de gozo. Todas. Nada. No hay
nada que tú necesites para estar gozoso que deba de buscarlo en otro lado que no sea Dios. Otra ilustración que compartí con una hermana ayer. El Señor tiene una repostería grande, de mucho bizcocho y dulce, y helado, y golosina, de su gracia y de su amor. Y como los niños que a veces tienen un papá que tiene una repostería grande y bizcocho, se van arriba a hacer bizcochito de lodo. Y se imaginan que lo están comiendo. ¿Ustedes nunca hicieron bizcochito de lodo? Yo jugué cocina, haciendo comida con tierrita y cosas. Y uno se lo imaginaba eso y lo disfrutaba. Algunos amiguitos míos hasta se comían un chin de tierra y ya usted sabe, llegaban con la boca. Alguien dice que eso dice que ayuda para la inmunización de los muchachitos y cosas. Pero yo creo que lo que lo inmunizaban era la pela que le daban cuando llegaban todos llenos de tierra y cosas a la casa. Y Dios tiene una repostería de gracia a tu disposición. Y tú y yo nos ponemos a jugar en las orillas del río con el lodo del pecado para satisfacerlo. Los gocecitos esos del mundo. Y no estoy hablando de cosas meramente pecaminosas. Es la mortificación que te da no poder comprarte el vestido ese que tú quisieras tener para la boda que te invitaron la semana que viene, porque no quieres repetir el de lo otro, porque te van a ver con el vestido repetido. Ay, se te mortifica y se te acabó el gozo. Y no pude renovar el celular. Y no pude cambiar la pasola. En ti están todas las fuentes de mi gozo. Todas mis fuentes de gozo. Y aun cuando estamos mal delante de Dios, espiritualmente mal, el pecado apaga el gozo. Hermano, una de las causas apagadoras del gozo es el pecado. Y el salmista David lo sabía, y en el Salmo 51, versículo 12, por eso dice, restitúyeme, devuélveme el gozo de tu salvación y sostiéneme con tu espíritu de poder. ¿Qué es lo que te tiene sin gozo? En Dios están todas las fuentes de tu gozo. ¿Es el pecado? Confiesa tu pecado y pídele a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Hermano, cuando nosotros entendemos el Evangelio, que nosotros hemos sido redimidos y comprados por Dios a pesar de nuestro pecado para vivir para la gloria de Dios, cuando nosotros entendemos el Evangelio así, el resultado siempre será una vida de gozo. El problema más fuerte que nosotros enfrentábamos, hermano, ya fue conquistado. Tu mayor problema ya fue resuelto. Ya la muerte perdió, la muerte eterna perdió contigo, ya Cristo la venció. La muerte no pudo con él y él ganó la batalla, la muerte eterna. Ya no tienes el mayor problema que tenías en tu vida. Ibas rumbo al infierno, estabas enemigo, enemiga de Dios y ya has sido reconciliado y reconciliado con él. Ya no hay razón, hermano, de tener temor. Ya no hay razón de tener amargura. Ya no hay razón de tener resentimiento porque Cristo, en él, encontramos gozo y placer eterno. Y si tú no lo encuentras, el problema no es Cristo. No es que el gozo de Cristo no llega a la demanda tuya. Es que tú no estás creyendo que en Él tiene toda la fuente de gozo que necesitas. Y yo te propongo que los cristianos, hermanos, la realidad, ¿saben cuál es? Que los cristianos deberían vivir vida llena de gozo. Vida llena de risa. Sí, de risa. Vida llena de placer. No importa la circunstancia en la que nos encontremos. Todo para el cristiano tiene un sentido y un significado diferente. La comida, hermano, no es algo que a nosotros solamente nos sostiene. Es algo que fue creado de parte de Dios para nuestro placer, ¿verdad? No es nada más hartarnos. Es comérnosla con acción de gracia. Señor, gracias, wow. Qué bueno estuvo esa comida. Wow, cuánta sabiduría, Señor. Wow, qué rico. Y te comes ese bocado así con esa alegría. Porque Dios creó los alimentos para tu placer. La música, el arte, no solo son cosas bonitas, sino que reflejan la imagen del Dios creador. Todo lo que hace el cristiano, hermano, debería hacerlo pensando en el gran Dios que tiene, en su gracia, que nos ha dado un mundo lleno de recursos, oportunidades, aventuras, sobre todo para los que han ido al Santo y han visto la belleza del Salto aquí, qué linda. Y de experiencias que apuntan a una realidad futura en la cual nosotros viviremos en perfecto placer con Él. Esos chines de cosas lindas, de la parte bonita de la vida, que vienen de Dios,
son nada más un reflejo de lo que nos espera en la eternidad. Pero aparte del amor y el gozo están los frutos del Espíritu. Otro concepto que caracteriza al cristiano es el fruto del Espíritu. Por supuesto, ya vimos las dos primeras de esas manifestaciones, pero en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Oyeron? Amor. Mientras yo lo menciono, evalúate si realmente en tu vida se está manifestando eso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Sabes qué ocurre con una persona que cultiva esas cosas por el Espíritu Santo en su vida? Dice él, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es la ley? La ley son los parámetros, son los límites que se nos ponen y que nos dicen cuáles son nuestras responsabilidades que no debemos fallar ni violentar, ¿verdad? Esa es la ley. Pues el que procura vivir desarrollando los frutos del Espíritu no va a tener problema con la ley de Dios. Porque va a estar manifestando los frutos que expresan una vida en apego con la ley. Porque la obediencia a Dios, la obediencia a su ley, según Proverbios, es riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Gozo, felicidad, no te va a faltar nada. No va a haber razón para el resentimiento, para la amargura en tu vida. Otra vez, bueno, este listado está lleno de características que son prácticamente imposibles para que un ser humano lo fabrique en su propia fuerza. Además de amor y gozo, hermanos, el Espíritu produce características que el mundo anhela tanto como la paz, como la paciencia, como la bondad y como el dominio propio. Cuando el cristiano luce como un cristiano, demuestra que los anhelos que tienen el mundo, solo son satisfechos en el Evangelio. El Evangelio es lo único que lo va a satisfacer. Y finalmente, otra característica es la confesión y el arrepentimiento. En un cristiano, si hay algo que es evidente, es una vida de confesión y arrepentimiento. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, yo no soy capaz de hacer una cosa así. No, mire hermano, tenga cuidado. Eso será fulano y fulana, que antes ese cristiano tenía ese problema. Yo, no espere de mí ver una cosa así. No. Si decimos que no hemos pecado, y otra versión dice que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Alguien una vez se encontró con una persona que estaba predicando del Evangelio y le dijo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no he pecado. Yo nunca he cometido ningún pecado para yo arrepentirme. Le digo, bueno, cometiste el primero, hablaste mentira. Tienes que arrepentirte de ese. Porque no hay nadie realmente. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Nadie puede levantar la mano y tirar la primera piedra cuando de evaluación de santidad y perfección se trata. Todos, incluso los creyentes, dice la Biblia que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Lamentablemente, en nuestra cultura, en nuestros países latinoamericanos, en nuestros países centroamericanos y en nuestros países caribeños y en nuestro país y en nuestras zonas, los cristianos hemos aceptado muchas respuestas superficiales y sencillas en cuanto a cómo luce un cristiano. Muchos pueden lucir como cristianos, oye esto, muchos pueden lucir como cristianos sin ser cristianos. Y muchos dicen que son cristianos
sin lucir como cristianos bíblicamente. Y es un tema que realmente es bueno aclarar, es lo que hemos tratado de hacer hoy, y solo será claro cuando nosotros busquemos la respuesta en la palabra de Dios. Gozo, amor, fruto del Espíritu, confesión y arrepentimiento. ¿Es esta una realidad en tu vida? En mi vida, entonces estamos luciendo como cristianos. Si no, arrepintámonos de no estar evidenciando eso en nuestra vida y no creamos que por estar dando la impresión de religión estamos brillando en este mundo. Lo que está brillando es la lucecita casi apagada tuya, pero no la luz inextinguible de la gracia y la hermosura de la perfección de la justicia y los atributos benditos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio manifestado a través de una vida amoldada a ese Evangelio. Esa es la luz que tú y yo debemos presentar y brillar. Que el Señor nos ayude a hacer luz verdadera y sal en este mundo.